Esta sesión tiene por objeto pronunciarse respecto de la solicitud de Su Excelencia del Presidente de la República en orden a prorrogar por un plazo adicional de 15 días la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío de la región del Biobío. Para la discusión de esta solicitud se destinará una hora distribuida proporcionalmente entre las bancadas y las solicitamos, por tanto, a los jefes y jefas de comité que nos hagan llegar los nombres de los parlamentarios y parlamentarias que van a intervenir. ¿La ministra primero? Sí. En primer lugar, ha solicitado la palabra para intervenir y exponer respecto de esta solicitud la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches Pastén, a quien ofrezco la palabra. Por favor, silencio para que la señora ministra pueda comenzar su intervención. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Por su intermedio, saludar a los señores diputados y diputadas. Tal como lo mencioné, la última sesión que vinimos a solicitar una extensión del estado de excepción constitucional en las regiones de Araucanía y Biobío, vengo a dar cuenta de los distintos hechos de violencia, como también del trabajo que hemos estado desarrollando en la región, en las regiones, y también un barniz de lo que ocurre en la región de Los Ríos. Voy a primero, esta presentación entiendo que está ya en manos de la Secretaría y se las vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes. Es que hemos estado construyendo las gráficas desde el 2017 hasta el 2022 y ustedes podrán ver en la pantalla cómo visualizamos en rojo la región de la Araucanía, donde obviamente son donde hemos visto la mayor cantidad de eventos y hechos de violencia, en azul en Biobío y en verde la región de Los Ríos. La idea es poder ver cómo la Araucanía concentra el 64% de los hechos de violencia, más de casi 3.500, 32% en Biobío, 1.700 casos, y la región de Los Ríos un 4% con 195 hechos de violencia. ¿En qué hemos estado trabajando? Bueno, ustedes saben que el estado de excepción constitucional fue declarado en la Araucanía, provincias de Mayeco y Cautín, y en Biobío en las provincias de Arauco y Biobío. Desde que este ha estado operando en la zona, contamos con el despliegue de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército de forma principal en la Araucanía, la Armada en la región de Biobío y la Fuerza Aérea en ambas regiones. Justo llegó la ministra de Defensa. Muy buenas tardes, ministra. Muchas gracias, porque esta área, y quiero valorar el trabajo que hacen los distintos personal de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas en general, con un contingente que varía y fue en ascenso. Inicialmente eran alrededor de 1.000 personas, posteriormente 1.200, pero diariamente están en ejecución un porcentaje cercano a los 150 en los distintos puntos de control, y a esto se suma el despliegue de carabineros que bordea cifras similares, haciendo distintas acciones. Entre ellos ya han materializado más de 66.000 controles. Esto es bien relevante porque de estos han salido parte importante de las detenciones, controles habituales por órdenes de detención vigente, como también personas que se han detectado en torno a ilícitos como el robo de madera, y también los controles vehiculares. La mayoría de ellos se realiza por carabineros u otros en patrullajes mixtos. ¿Cómo ha sido la evolución de los eventos? Si uno lo mira en cifras globales, efectivamente hemos tenido una reducción gracias a la labor preventiva, y quiero reiterar, tal como lo hemos señalado múltiples oportunidades, que esta no es una solución de fondo, me permite tener puntos de control para poder fiscalizar, para poder tener acciones inhibitorias, pero las soluciones de fondo las tenemos que construir y estamos trabajando con distintas entidades y sectores para poder profundizar el plan inicial que hemos levantado como Ejecutivo.
El 93% de los eventos han ocurrido en las provincias que están bajo el estado de excepción constitucional y en muchos de los casos se han disminuido de forma importante, por ejemplo, quema de camiones en un 41%, 74% el tema de quemas de inmuebles y un 37% la presencia de armas de fuego. Pero siguen eventos, tal como han ocurrido en otros estados de excepción constitucional. Quizá una forma que es un poco más visual es estos datos que vienen de la fuente de Carabineros de Chile, que dan cuenta, ustedes pueden ver ahí la correlación entre 2021 y 2022. Evidentemente en este plazo, recordemos que el gobierno anterior inició el estado de excepción constitucional en octubre, pero nos parece importante poder visualizar que efectivamente el propio estado de excepción, aunque no es una solución de fondo, permite inhibir contando los mismos términos estacionales, porque tal como ustedes saben, los hechos de violencia tienen una estacionalidad muy marcada, en donde en el contexto de fenómenos de invierno con clima menos favorable no se concentran tantos hechos de violencia, pero podemos ver, por ejemplo, en los meses de julio y en específico en julio, que a pesar de que mantenemos muchos hechos de violencia, son importantemente menores de lo que hemos visto el 2021 y nos parece que da cuenta de que es una medida, reitero, complementaria, pero que contribuye a inhibir algunos de estos hechos de violencia, mientras que en paralelo funcionan las fuerzas policiales y el Ministerio Público desbaratando bandas, y voy a profundizar un poco en ello. Llevamos en esta época de estado de excepción constitucional 41 detenidos por orden de aprehensión vigente y específicamente en torno a robo de madera, 80 personas detenidas en la región de Biobío y 40 en la región de Araucanía, y ahí obviamente agradecer a ambas policías en su rol en materia de detención, como también al Ministerio Público. Obviamente queda mucho por avanzar y tenemos un foco en robo de madera específicamente. En relación al trabajo que hemos estado desempeñando como Ministerio del Interior, lo primero es la constitución de consejos asesores para el crimen organizado. Estas son entidades que se han constituido justamente para hacer que las capacidades del Estado, es decir, Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos, CONAF, junto a las policías y carabineros, trabajen de forma mancomunada. Eso creo que lo podemos seguir haciendo mejor, y hoy día nos hemos reunido con algunos parlamentarios que justamente hay una comisión investigadora en torno a robo de madera, hay propuestas de los propios gremios de la región y estamos recogiendo esas iniciativas, como también fortalecer las capacidades del Ministerio Público con financiamiento, y es parte de la discusión que va a estar en el presupuesto 2023. El resto es coordinación con el Ministerio Público, y más allá de las diferencias que podamos tener, nos parece que hay que profundizar el trabajo colaborativo con esta institución, que es indispensable para la persecución de los delitos, específicamente en torno a delitos como robo de madera, narcotráfico y los delitos habituales. En materia de inteligencia, ustedes saben que estamos trabajando indicaciones para poder introducir en octubre, porque obviamente necesitamos una reforma mayor y profunda, pero mientras hemos fortalecido las capacidades, creado las unidades de coordinación estratégica tanto para el norte, el centro y el sur, específicamente donde se encuentran tanto inteligencia de gendarmería, de las Fuerzas Armadas y también de las policías en este espacio coordinador. Así también lo que ustedes mismos han mencionado en torno a los recursos disponibles, reiterar que esto ya tomó de razón para la transmisión, para el traspaso de los recursos desde SECPRES al Ministerio del Interior. Es un proceso lamentablemente muy burocrático, pero ya estamos en disposición de poder entregar estos recursos a Carabineros, a hacer las licitaciones correspondientes para contar con los drones y camionetas blindadas comprometidas. Así también el esfuerzo coordinador con el MOP, que es un compromiso con los transportistas, que también es un proceso lento, que requiere modificaciones en los contratos, pero que estamos trabajando para agilizar ese trabajo.
En torno a la región de Los Ríos, también reiterar, y hoy mismo me acabo de comunicar con el subsecretario del Interior, quien se encuentra en la región, es la segunda visita que él realiza para dar cuenta de la materialización de los compromisos establecidos en su primera visita, como también la constitución del Consejo Asesor contra el Crimen Organizado. Se habían establecido 3 puntos de control, uno por la puerta norte, otro por la puerta sur y otro en Mafil, donde se dividen las carreteras, pero ha sido una solicitud de las propias autoridades locales el ampliar los puntos de control. Van a ser puntos de control móviles, estos se van a reforzar en 15 lugares de la región. Así también la mantención de los patrullajes aéreos como un refuerzo inicialmente que eran de 30 oficiales policiales, con 30 más para poder establecer estos puntos de control. Así también el refuerzo de las capacidades con 3 nuevos peritos criminalísticos con distintas especialidades para poder avanzar en las capacidades investigativas. ¿Qué operativos hemos tenido frente al crimen organizado? Tenemos algunos, el que se hizo en Temuco, donde se logró la detención de 13 personas en una intervención barrial antidrogas. En Corral, el 12 de agosto, se detuvo en flagrancia a personas que estaban en relación a robo de madera, con especies que ascienden a 18 millones de pesos, y en Los Sauces se incautaron 5 camiones y se detuvieron a 6 personas involucradas también con robo de madera. ¿En qué vamos con la persecución penal? Y esto es también una tarea que nos hemos encomendado a hacer más activamente y no solo presentar las querellas. Existen 811 causas vigentes, 400 en la Araucanía, 339 en Biobío y 72 en Los Ríos, como también nuevas acciones en materia de persecución penal, 47 nuevas querellas, entre ellas 24 en Araucanía, una denuncia y una ampliación de querella, la públicamente conocido, como también en la región del Biobío 16 y en Los Ríos 9. Sin duda, este trabajo no se puede solo detener en materia de presentar la querella, y nos hemos propuesto con el equipo jurídico del Ministerio del Interior poder darle seguimiento y solicitar distintas diligencias al Ministerio Público, y no solamente hacer la presentación de la querella inicial, porque tal como ven ustedes, podemos tener una gran cantidad de querellas que se van acumulando en torno al hecho noticioso, pero las investigaciones nos logran muchos resultados. ¿En qué estamos con el Plan Buen Vivir? Recordarles que este es un esfuerzo que pretende tener una respuesta para enfrentar el conflicto intercultural, que se basa en diálogo, en seguridad, en inversión pública y restitución de tierra. Y en materia de diálogos hemos iniciado con un equipo que tiene que ser fortalecido en cantidad de personas. Por lo menos llevamos más de 100 encuentros en 40 comunas. Y hemos estado trabajando junto a la ministra de Desarrollo Social en poder ordenar la inversión regional, porque en muchos lugares, en específico donde los hechos de violencia golpean más fuertemente, la capacidad del Estado es muy difícil de poder implementar en la zona, ya sea por incertidumbre por la inseguridad, por falta de disponibilidad de trabajadores o por la alza de precios en relación a estos mismos. Eso nos ha hecho priorizar la cartera de proyectos, que es variada, donde existen recursos por parte del Estado, con un mecanismo que hoy día está de forma digital y que nos permite hacer un seguimiento nacional y regional, como también la agilización de procesos. Existen más de 1.100 proyectos que le estamos haciendo seguimiento y se ha logrado gerenciar de tal manera que hay una disminución de un 42% de los plazos hasta que un proyecto recibe un RS, y 41 iniciativas que involucran recursos transferidos directamente a los municipios. Quiero detenerme en esto para ser también muy franca con ustedes, que obviamente esto requiere mucho más flexibilidad que lo que hemos hecho hasta ahora, y es por ello que nos hemos comprometido, y es algo que ya estamos conversando con algunos parlamentarios de la zona, en buscar nuevos instrumentos más directos que se hagan cargo de la complejidad
que se viven en zonas apartadas y víctimas de violencia, como por ejemplo lo hemos podido conversar con el propio alcalde de Lumaco, con los alcaldes de Mayego, que los propios parlamentarios nos han colaborado en hacer el nexo y han planteado las dificultades porque no tienen trabajadores, porque las tasas de desempleo en sus comunas se han ido profundizando, en donde no hay capacidad del Estado de llegar. Y ahí ocurre un fenómeno que le hemos dicho, emulando a lo que se ha hecho en otros países, reducir la brecha. Cómo esta brecha entre la escasez del Estado y las necesidades, entre ellas la propia pobreza multidimensional, no ha hecho más en Chile, en esas regiones, que profundizarse y ampliarse. Uno de los principales desafíos que nos hemos propuesto en conjunto, ya no solo como gobierno, sino que de forma transversal con otros sectores fuera del gobierno, es empezar a buscar los mecanismos más idóneos para empezar a que esta brecha no se siga ampliando y el día de mañana, ojalá, reduciéndose hasta por lo menos llegar a las brechas nacionales. Así, por ejemplo, algunos esfuerzos incipientes nos han permitido llevar conectividad, entre ellos, por ejemplo, para la provincia de Arauco. Un trabajo colaborativo entre gobierno, carabineros y representantes del sector privado nos ha permitido la mantención de 28 puntos de telefonía móvil en Teirúa, Cañete y Contulmo. Así también, y quiero también agradecerle a la ministra de Defensa, gracias al propio estado de excepción constitucional se ha podido trabajar en caminos, se ha podido llevar equipamiento, necesidades sanitarias, etcétera. En relación a CONADI, contarles que se están trabajando en 631 hectáreas compradas entre junio y julio en 2 procesos, 1.800 hectáreas pendientes en toma de razón, que son 4 procesos. O sea, el procedimiento de CONADI se está haciendo cargo habitualmente, pero sin duda, más allá de este mecanismo, tenemos el desafío en un mediano plazo de delimitar los bordes de terrenos en disputa de restitución territorial y poder avanzar en esa línea, esclareciendo también cuáles son las formas que las fuerzas democráticas nos hemos puesto sobre la mesa para resolver el conflicto. Por último, quiero transmitirles en qué estamos trabajando en la actualidad. Primero, queremos seguir consolidando el trabajo con las comunidades. Creo y quiero que si me pueden poner especial atención en esta parte. Creo que hoy día disputamos junto a otros grupos que pretenden mostrar que las vías violentas son las soluciones, a nosotros establecer que son las vías pacíficas, políticas, democráticas, las que nos van a llevar a buen puerto. Y en eso estamos en toda la disposición de trabajar con las autoridades ancestrales de las zonas, con los loncos, con las comunidades pacíficas, para dar cuenta de que este es el camino. Así también, como gobierno, estamos decididos a trabajar no solamente en la administración del conflicto, sino en empezar a poner los primeros ladrillos de una solución que sin duda no va a resolverse en nuestro gobierno, pero que requiere estar sumamente disponible a conversar con otros sectores. Y en eso estamos iniciando el trabajo con los distintos alcaldes, con los distintos parlamentarios que conocen muy bien la zona, muchos de ellos han sido gobernadores, alcaldes, conocen los distintos dolores y tienen las distintas sensibilidades para lograr ponernos de acuerdo en un diagnóstico, como también en las distintas etapas, ya sea a 2, 5, 10 o 15 años, en una política de Estado, como también con los gobernadores de Araucanía y Biobío. Y esperamos poder iniciar un trabajo que sin duda no ha sido fácil, pero que nos permite ir delineando una hoja de ruta de Estado que supere a nuestro gobierno y que evidentemente también desde la perspectiva de mirada sea mucho más amplia que lo que representamos como gobierno del presidente Gabriel Boric. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada ministra. Para iniciar el debate, le ofrezco la palabra en primer lugar y por hasta 2 minutos al diputado don Jorge Radger. Gracias, señor presidente. Saludo a través de la mesa a ambas ministras.
Ya habíamos tenido una pequeña reunión antes de esta sesión, donde analizamos la situación que se vive en la macro zona sur. Agradecer la exposición previa de la ministra, que en realidad creo que es clarificadora, a pesar de que viene a ratificar lo que señalamos en algún momento, hace ya varios meses atrás, de que la inversión va a seguir bajando, de que el precio de los productos va a seguir subiendo, de que finalmente también va a afectar a todo lo que significa la paz en la Araucanía y macrozona sur si es que no se tomaban medidas adecuadas. Aquí hay que tener presente que el estado de excepción que hoy día se está pidiendo esta prórroga, lo señalamos de un principio, fue tardío e insuficiente y lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón con lo mismo que expuso la propia ministra. Estamos sí como parlamentarios y toda la bancada de Renovación Nacional dispuestos a poder colaborar en todo lo que significa buscar el acercamiento para la solución definitiva de este problema. Y lo mismo se han sumado otras bancadas que también pertenecen a la región de Araucanía. Pero creo que no se está planteando la situación de fondo como realmente corresponde. Creo que el estado de excepción acotado, así tal cual como está concebido, es insuficiente. Hoy día vemos que se realizan atentados en sectores que no corresponden a las principales rutas. Vimos, ¿no es cierto?, un atentado en un parque eólico que genera energía limpia, ayuda, ¿no es cierto?, a evitar el calentamiento global. No son actitudes o acciones absolutamente demenciales que se están realizando en la macrozona sur. Lo mismo sucede con el atentado a escuelas, a iglesias, a emprendimientos, a agricultores que producen los alimentos que llegan a la mesa de todos los chilenos. Ministra o ministras, a través de la mesa, voy a votar favorablemente esta iniciativa, pero siempre señalando de que ha sido insuficiente e incompleta. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Marlene Pérez, hasta por 2 minutos. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo he pensado durante estos últimos días y especialmente durante la mañana, ¿por qué el apuro de este gobierno en adelantar la votación de una nueva prórroga del estado de excepción cuando este aún no vence y está en plena ejecución? Pero lo que más me preocupa es qué esperarán las personas que hoy hagamos en esta votación. Seguir apoyando un estado de excepción que se está implementando de forma acotada y que no ha incorporado a otras regiones que también necesitan que nos hagamos cargo. Las personas lo único que nos piden es más seguridad en los ríos, en el norte, donde está desatado el narcotráfico y el crimen organizado. Las personas, las familias querrán realmente que sigamos apoyando esta estrategia que derechamente está agotada y que es insuficiente para el nivel de violencia e inseguridad que hoy sufren. Yo, señor presidente, no quiero sentirme cómplice de un gobierno que no ha tomado el tema de la seguridad con la suficiente urgencia que realmente la ciudadanía requiere. Es por eso, señora ministra, por su intermedio, presidente, que no apoyaré esta nueva prórroga, porque considero realmente que solo estamos dando discursos y finalmente estamos apoyando siempre un estado de excepción que es insuficiente y que no cumple con lo que de verdad hoy día está pidiendo la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra la diputada Karen Medina, hasta por 1 minuto 30 segundos. Diputada, tiene la palabra. Tiene que apretar el micrófono, diputada. Diputado Undurraga, de reglamento. Ya. A continuación tiene la palabra el diputado Marcos Ilavaca, hasta por 2 minutos 32 segundos. Diputado, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Primero, un tema de forma. Yo, al igual que otros parlamentarios, me parece extraño que a una semana de haber dictado el decreto de prórroga se vuelva a discutir en el Congreso, teniendo plazo suficiente como para poder evaluar este periodo. Podemos fácilmente haberlo discutido o el 29 o el 30, justo antes de que esto se haya llevado adelante. Independiente de lo anterior, señor presidente, creo que qué bueno que la ministra nos traiga las cifras al comienzo del debate, porque esto va clarificando y va entregando antecedentes que hacen falta. En la región de los ríos, en particular, el enterarnos que existen 195 casos, que existe un alto número de causas vigentes, que donde se aplica el estado de excepción constitucional se haya reducido en un 30% los hechos de violencia, un 41% la quema de camiones, 74% de incendios inmuebles, en 37% menos los registros violentos con presencia armada, creo que son buenas noticias. Es decir, algo ha funcionado respecto a esta práctica. Pero claramente es fundamental, señor presidente, el llevar adelante algo que desde la bancada del Partido Socialista, a pesar de que no les guste a algunos militantes del Frente Amplio, hemos señalado también desde un comienzo. Nosotros rechazamos cada uno de los estados de excepción constitucional presentados por el presidente Piñera porque estos no venían de la mano con dos temas que nos parecen fundamentales. Uno, el diálogo permanente que este gobierno sí ha estado desarrollando, que es fundamental, dialogar, dialogar y dialogar. Y dos, el ejercicio de la persecución penal. Y allí creo, presidente, que hace falta necesariamente poder abordar con mucha más fuerza las reformas respecto a estos procedimientos. Y yo no espero que solamente signifique que tenemos que esperar a que se mejore la ley de inteligencia. Yo creo que hay que tomar medidas ahora. Porque si no somos capaces de determinar e individualizar quiénes son los responsables de esto, vamos a andar perdidos. Por último, señor presidente, algo que no se ha dicho, pero creo que es grave, ayer lo planteé en la Comisión de Constitución, dice relación con el nivel de causas criminales que están llevando nuestro Ministerio Público. En la región de Los Ríos, solamente para dar un ejemplo, 26.000 causas el año 2021 a cargo de 16 fiscales. Así, estos procesos de persecución penal no van a rendir ningún fruto, no van a llegar a ningún lugar y es necesario poder hacerse cargo de un cuello de botella que hoy día tiene la seguridad pública, el orden público de nuestro país. He dicho, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Ahora sí tiene la palabra la diputada Karen Medina, hasta por 1 minuto 30 segundos. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, buenas tardes a la ministra de Defensa, a la ministra del Interior. Tengo una profunda preocupación y decepción a la vez. Si bien hemos aplicado el estado de excepción en la Araucanía y Arauco, los ataques no paran. Gracias a Dios no hemos perdido vidas en este último tiempo, pero el daño a las pymes, a las pequeñas empresas, a las fuentes laborales de nuestra gente siguen en riesgo y siguen en pérdida. Ataques en la región de Los Ríos aumentan. Los Ríos tiene pocos casos de violencia aún, pero ¿qué vamos a esperar? ¿En qué momento vamos a empezar a visualizar desde la prevención? Nuestra zona norte también está sufriendo una violencia descontrolada. ¿Qué medidas debemos tomar como gobierno? ¿Por qué no están siendo escuchados los parlamentarios que representan el territorio? Sabemos que tenemos déficit de carabineros, que ellos están abandonando la institución por falta de respaldo, quedando nuestra gente cada día más a la merced de la delincuencia. Ministra, gobierno, ¿qué estamos esperando para ponernos rojos de una vez y tomar medidas drásticas en favor de la tan anhelada seguridad? Gracias, presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Stefan Schuber, hasta por 1 minuto 40 segundos. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a las ministras aquí presentes. A ver, ¿por qué discutimos esto ahora en circunstancias que falta tanto tiempo? ¿Cuál es el problema de hacerlo en su debido momento? Porque ¿cómo vamos a evaluar ahora algo que aún no ha ocurrido? La pertinencia de prolongar esta medida en circunstancias que aún no llegamos a ese plazo. Señora ministra, tengo las mismas preguntas que le hice aquí mismo la vez pasada, hace pocos días. ¿Cuáles son los resultados concretos del Plan Buen Vivir? Porque hay reuniones que se han realizado, pero ¿cuál es el resultado, el estado de avance? Insisto, ¿qué pasa con las urgencias de los proyectos de ley como usurpación, reparación de víctimas que no han sido presentadas? Sistema de inteligencia, ministra, acaba de señalar que eso se va a presentar en octubre. Desde marzo que venimos escuchando la urgencia y que se va a presentar y ahora eso va a ocurrir en octubre. ¿Qué pasa con la ley de migración y control de fronteras y expulsiones? ¿Qué ocurre con los seguros en esa zona que las compañías no están asegurando? ¿Qué han hecho al respecto? ¿Cuál es el plan de seguridad para desbaratar las bandas? ¿Cuál es la estrategia que se va a utilizar? ¿Y cuál ha sido el resultado de avance en estos meses?
¿Por qué no se utiliza el estado de excepción en su plenitud, sino que se sigue usando de manera acotada? ¿Por qué no se dejan de dar señales equivocadas, como insistir con la ley de indulto o el cambio del jefe de la ANI en la Araucanía y la disminución del horario de jornada de la ANI? ¿Cuál es la explicación lógica detrás de ello? ¿Cuándo el presidente de la República va a dejar de hacer campaña y va a visitar la Araucanía? Y hablando de campaña, ¿qué medidas se han tomado para el día del plebiscito, para resguardar la seguridad de la gente Cervel, de Correos y de otros? Señora ministra, usted, como sabe, cuenta con nosotros para proteger siempre a nuestros compatriotas en esa zona, por lo tanto, cuenta con nuestro apoyo, pero seguimos con todas esas preguntas sin contestar. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Miguel Mellado, hasta por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, estimadas ministras, la verdad es que aquí hay una diferencia de números también con el estado de excepción. Y lo hemos visto porque a nosotros nos han presentado también el jefe de defensa cómo compara el 2021 con el 2022. Pero no hay una comparación mes a mes de lo que pasa ahora. La multigremial lo hace y los hechos de violencia han aumentado en un 6,7% en la Araucanía, en Malleco un 37%, en Los Ríos un 120%, donde no se quiere colocar estado de excepción. La verdad que es preocupante cómo va aumentando la violencia en la Araucanía en distintos objetivos. Ahora los parques eólicos, las escuelas, los retenes, y han aumentado en otras regiones. Aquí el tema más preocupante, ministra, para mí, ¿cierto?, es que en esta escalada, cuando Yaitul se pasea como Pedro por su casa y dice lo que quiere, aumentando, diciendo que el robo de madera lo usan para comprar armas y municiones, a mí lo que me preocupa es que cuando hay un atentado terrorista, la autoridad del delegado presidencial de la Araucanía no sale de su oficina. Ni siquiera un abrazo a las víctimas de la violencia en la Araucanía. Y 2 días se demora él en contestarle a la prensa por un atentado. Entonces, mire, ministra, ustedes están haciendo lo posible y nosotros vamos a estar disponibles para cruzar las fronteras para ayudar en esto. Están haciendo lo posible al nivel de ministerio, pero le está fallando, ¿cierto?, la parte operativa regional. Aquí hay que hacer un cambio urgente porque si no, no se va a ver esa posibilidad de que ustedes están haciendo y que nosotros estamos cooperando. Aquí despertemos también, abramos los ojos, hay algo que está fallando efectivamente en la implementación en el territorio. Y esa implementación del territorio tiene que ser rápido porque si no estos terroristas se van a tomar el territorio completo. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, estimado presidente, ministras, buenas tardes. Comentar que el presente estado de excepción constitucional de emergencia vence el 30 de agosto. Hoy estamos en el día 2, un periodo de excepción que durará los próximos 15 días. Una de las primeras preguntas que uno debiera hacerse, ¿qué elementos podríamos tener a la vista para evaluar la pertinencia o no de esta extensión anticipada? La Constitución señala que la extensión del estado de emergencia deberá ser puesta a consideración del Congreso de acuerdo a la tramitación que regula el estado de asamblea y de sitio. Esto es importante, presidente, debido a que el estándar exigible para considerar la prórroga es de los más altos de nuestro ordenamiento jurídico. La norma constitucional no debe interpretarse levianamente, no es vacía. La obligación del Ejecutivo de solicitar el acuerdo del Congreso no es antojadiza y debe necesariamente relacionarse con la información que tendrá a la vista la Cámara, esta Cámara y el Senado. Entonces, ¿cuáles son las medidas adoptadas por el Ejecutivo y que permitirían a este Congreso extender el presente estado de excepción a solo 2 días de su entrada en vigencia? Que es la misma pregunta que aquí varios presentes nos hemos hecho. Hoy se asegura que por un mes, un estado que debería durar 15 días, la solicitud del Ejecutivo se hace rozando los límites constitucionales, a mi juicio. Y otra consulta que tenemos que hacernos, ¿de qué manera se involucra la Fiscalía? El Congreso lleva 6 sesiones discutiendo la extensión y no hemos visto evidencia contundente respecto a formalizados ni respecto al avance de las investigaciones. Los problemas no se van a solucionar con la sola presentación de querellas, hay que impulsarlas, investigarlas, hay que hacerse parte, cosa que el Ministerio del Interior en ocasiones, al parecer, no las ha hecho.
Hoy es cuando necesitamos que la Fiscalía se involucre absolutamente. Yo creo que las circunstancias así lo exigen. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Flor Baize, hasta por 2 minutos. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Estamos frente a la petición del 8º estado de excepción de este gobierno. 9 atentados cada 30 días, dice el promedio. Los últimos atentados, los más duros y violentos, en una seguidilla de hechos desde el 7 al 16 o 17 hoy día de agosto. Los últimos, y ayer precisamente en mi distrito, en la provincia de Arauco, atentado a una empresa forestal en el sector de Orcones, más de 15 vehículos quemados, y también en San José Colico, comuna de Curanilahue, también vehículos quemados. El resguardo del orden público y del Estado de Derecho son deberes esenciales del Estado, lo que comprende tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, cada uno dentro del marco de sus atribuciones. Es así que el Gobierno debe hacer uso de todos los medios que la Constitución le entrega para establecer el orden y la paz, pero no con un estado de excepción acotado. No existe norma alguna que regule la figura del estado de excepción acotado en nuestro ordenamiento jurídico. Muy por el contrario, al tratarse de situaciones de especial excepcionalidad y que permite la limitación o suspensión de los derechos fundamentales. Es por ello que el Gobierno ha recurrido a una ficción estrictamente comunicacional y no jurídica para intentar justificar la adopción de medidas insuficientes para afrontar la crisis de tal magnitud como la que se enfrenta en la macrozona sur y que ha escalado hoy lamentablemente a otras regiones. El terrorismo, señora ministra, busca causar temor y terror. Estos sentimientos reales aumentan y la decepción en la macrozona sur es que nos encontramos abandonados. El presidente de la República no ha querido o no ha podido ir a la zona a ver a las víctimas, pero sí publicita y promueve indemnizaciones a las víctimas del estallido social. Señora ministra, por su intermedio, presidente, nosotros en la macrozona sur somos víctimas del terrorismo día a día y este Gobierno tiene que comprometerse con medidas más fuertes y rotundas para vencer esta lacra que hoy día nos agobia. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Bernardo Berger, hasta por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a las ministras que están presentes en la sala. Señor presidente, como diputado al Distrito 24 de la región de Los Ríos, vengo en reiterar mi llamado al Gobierno a que cumpla con su deber de resguardar las áreas rurales y urbanas para que los habitantes puedan vivir y trabajar en paz. Las pérdidas que se han sufrido en la región son millonarias, afectando bienes productivos y fuentes de trabajo, incluso se ha puesto en peligro la vida de las personas inocentes. Tanto el Gobierno local como el Gobierno central, como ya es costumbre, se limitan a lamentar y condenar los hechos a través de la prensa. La delegada presidencial se limitó a anunciar que se apoyará a las víctimas a través del Plan de Reparación de Víctimas de la Violencia Rural. Y resulta que es bien sabido que este plan ha sido altamente cuestionado por la insuficiencia de recursos para atender las demandas. Con esta postura, estimados colegas, es evidente que tenemos un Gobierno que, en lugar de prevenir, tapa los hechos con recursos del Estado, recursos que, si bien podrían ser abocados a materias más importantes. Yo les digo a mis colegas presentes en la sala, no podemos seguir dejando estos hechos al esclarecimiento e investigaciones de la Fiscalía Regional o la acción de las policías. Estos hechos deben prevenirse y no lamentarse, que es lo único que se ha hecho hasta ahora. Lamentar y condenar con palabras mientras los chilenos siguen abandonados a su suerte. Con todo, no puedo menos que insistir al Gobierno que asuma su deber constitucional, otorgando el debido resguardo a los vecinos de la región de Los Ríos ante esta violencia desatada y extienda el estado de excepción constitucional a la región de Los Ríos a la brevedad. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Andrés Jonet, hasta por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero, por su intermedio, saludar a la ministra de Interior, Isquia Siches, y de Defensa, Maya Fernández Allende.
Como lo dijimos la semana pasada, nobleza obliga, la ministra de Interior se ha reunido permanentemente con la bancada de la Araucanía y también de Arauco. Creo que estamos haciendo un trabajo, creo que a poco avanzamos. Naturalmente a todos nos gustaría avanzar más rápido, pero tenemos varios problemas de fondo. Yo quisiera hoy día, y se lo planteé a la ministra recién, dos temas que nos preocupan más allá de todas las cuestiones que están planteando acá. Uno, el desplazamiento forzado de población de gente nuestra, de la Araucanía, gente modesta. Y que no es justo que hoy día gente que ha vivido del campo, estamos hablando de gente que vive en media hectárea, que vive en 1 hectárea, en 2 hectáreas, 5 hectáreas, hoy día no pueda vivir en su casa fundamentalmente porque está amenazada o porque la han quemado o simplemente porque no tiene seguridad, fundamentalmente porque el Estado los abandonó. Y ahí tenemos un tema que tenemos que trabajar porque es gente modesta, que hoy día vive en las ciudades, que no tiene que vivir. Gente que vivía del campo, que eran pequeños campesinos, que tenían una huerta. Y ahí el Ministerio de Agricultura también, por su intermedio, presidente, pedirle a la ministra de Interior que hable con el Ministerio de Agricultura para que abra un programa para esta gente. Lo segundo, muy breve. Me llamó un amigo de Italia señalándome que en la televisión de Bolonia, se lo conté hoy día a la ministra, aparece una información que en el sur, un grupo guerrillero quemó un campo eólico, en el sur de Chile, quemó un campo eólico de Enel. El campo eólico efectivamente era desarrollado por Enel es una empresa italiana. El daño de imagen país que tenemos fundamentalmente por los hechos del sur es tremendo. Es una cuestión que nos tiene que preocupar y le pido naturalmente al Gobierno que así lo haga. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Mauricio Ojeda, hasta por 1 minuto 40 segundos. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las ministras, colegas parlamentarios. Y la verdad que hoy día quiero, a propósito de este estado de excepción, y conociendo las cifras que entregaba recién la ministra del Interior, que dan cuenta efectivamente que la presencia de los militares mejora de cierta manera la seguridad de la gente que vive en la macrozona sur. Pero aquí un mensaje a todos los chilenos de preocupación real y sincera. Esto porque sin militares en la macrozona sur, el vivir sería tremendamente complejo. Lamentablemente, en el nuevo texto que propone la Convención Constitucional, no está contemplado este estado de excepción. Lo que significa que no podríamos contar con militares en la macrozona sur. Más grave aún es cuando los parlamentarios y la gente del norte de Chile está reclamando la presencia también de militares. Lo mismo sucede, y han comenzado a aparecer voces respecto a la región metropolitana también, que pueda haber presencia militar. En los tres casos no podemos, en caso de que se apruebe la nueva Constitución, contar con los militares. Porque lo más cercano que algunos han planteado tratando de justificar la ausencia de este estado de excepción en la nueva propuesta es el estado de calamidad, que no aplica a lo que sucede en la Araucanía, en el norte y también en la región metropolitana. De que es una calamidad lo que sucede, lo es. Pero el estado de calamidad no aplica, presidente. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el diputado Enrique Ly por el tiempo restante de su comité. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. El lema de Arica dice: mayor es mi lealtad. Y si Arica ha sido leal con este país, ¿por qué el gobierno es tan desleal con Arica? ¿Por qué el gobierno es tan desleal con el norte que le ha dado tanto? No enumeraré la lista de crímenes que afecta al norte con la tasa de homicidios más alta de Chile. Esta vez me referiré a la mala idea que el gobierno ha difundido por el norte de un estado de excepción solo en fronteras o zonas críticas. Ministra, por su intermedio, señor presidente, los crímenes no están ocurriendo en las fronteras, ni en puertos ni aeropuertos. Están ocurriendo en plena ciudad, en su centro, en barrios, en sus calles. Verdadero terrorismo. Solo el último mes, un hombre semienterrado para torturarlo hasta la muerte. Otro quemado vivo. Un adolescente muerto a machetazos. Solo una pequeña muestra de lo que sufre el norte. Y si eso no es suficiente y necesita ejemplos frescos, hoy día en la madrugada, mediante disparos a un vehículo en movimiento, 2 personas no tuvieron la misma suerte que usted, ministra, y fueron asesinadas.
¿Por qué no ser sinceros y reconocer que el gobierno tiene alergia al estado de emergencia? No quiere ocupar las Fuerzas Armadas o tal vez le complica el hecho que la Convención retirase este instrumento constitucional del texto que se debe aprobar o rechazar este 4 de septiembre. Si así fuese, ministra, yo no puedo comprender cómo es más importante defender un proyecto político que la tranquilidad de las personas. Recuerde el lema de Arica, ministra, y transmita a su gobierno que la lealtad no se debe al resultado de un plebiscito, sino al pueblo que lo eligió. Vuelvo a rechazar la postura del gobierno de dar las espaldas al pueblo, al norte de Chile. Vuelvo a rechazar hasta que la dignidad, la tranquilidad y la seguridad se hagan costumbre. He dicho, gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Recordarle a todos quienes intervengan, a todos y todas quienes intervengan, que para referirse a las ministras y ministros que están con nosotros lo tienen que hacer a través de la mesa de la Cámara. A continuación, tiene la palabra el diputado José Miguel Castro, hasta por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra y uso correcto de la mascarilla. Gracias, señor presidente. Decirle a las ministras que están acá que una persona en el sur de Chile, una vida en Temuco, vale exactamente lo mismo que una vida en el norte, por ejemplo, la región de Antofagasta. Igualdad ante la ley, igualdad ante la ley. Es lo primero que debemos considerar al entrar a este hemiciclo, al escucharnos a nosotros, lo que debemos tener nosotros al frente. Estamos frente a la vida de personas. ¿Qué diferencia hay entre un camión que es asaltado en la región de la Araucanía con un camión que lleva cobre y es asaltado por delincuentes armados con alto poder de fuego, con chalecos antibalas que a punta de balazo intentan abatirlo? ¿Qué diferencia hay? Es por eso que estamos pidiendo un estado de excepción en nuestra región de Antofagasta. Lo mío es un voto de protesta, es un voto de súplica, es un voto de pena por lo que viven toda la gente que vivimos allá en la región de Antofagasta. Por su intermedio, presidente, le pido a usted, señora ministra, dígale al presidente que no vaya a las regiones donde está bajo el apruebo, vaya a las regiones donde se le necesita al presidente hoy en día, donde tiene que hacer la diferencia, porque este gobierno no gobierna, no empatiza, no entiende que lo más importante no es un plebiscito, es la vida de las personas. Es por eso que mi voto es un voto de rechazo, un voto de protesta, sabiendo que es necesario el estado de excepción, sabiendo que se va a conseguir. Pero los parlamentarios del norte necesitamos y queremos respuestas aquí ahora, y hemos visto cómo hasta gobernadores de su mismo sector político se lo han pedido de rodillas. Necesitamos un estado de excepción en el norte de Chile, independiente de los apruebos de rechazo. Necesitamos salvar vidas. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga por el tiempo de su comité. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a las ministras. Por su intermedio, presidente, ministra, hemos discutido harto, venimos desde marzo discutiendo. Quiero agradecerle su exposición. Creo que es importante la exposición que usted nos ha señalado. Lamentablemente, me parece que esa exposición toca relación con algo que, por cierto, es fundamental, que es con el trato que tiene que tener el Estado con la sociedad civil. Y desde ese punto de vista, los esfuerzos en restitución de tierra, los diálogos ciudadanos, todo el plan Buen Vivir que usted está haciendo y que está liderando, me parece correcto. El grave problema aquí es que nosotros adicionalmente tenemos un problema con el terrorismo. Los yaitules, las CAM, la gente que está violentando con la gente que usted está conversando, es a la que nosotros tenemos que enfrentar. Es para ellas es que usted hoy día nos está solicitando una extensión de este proyecto de ley, una extensión en el estado de excepción. Desde ese punto de vista, entiendo que podríamos haberlo hecho, como lo dijo por su intermedio presidente el diputado Bianchi y La Vaca, el lunes 29 o el martes 30. Y si hubiese sido necesario, incluso la próxima semana, a pesar de ser distrital. Pero no nos engañemos, usted lo está haciendo ahora porque no cuenta con los votos del PC y no quiere teñir el plebiscito.
Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti, hasta por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Resulta increíble que nada se está haciendo bien. En el sur se nos pide una nueva prórroga de este estado de excepción acotado, una figura poco feliz, una invención poco virtuosa, donde sobra la ideología y falta realidad, que en la práctica lo actual es ineficiente. Y con respecto a la macrozona norte, vemos complicidad con la migración clandestina, un descontrol en la frontera, y pese a eso se niegan a restablecer el estado de excepción constitucional en la franja de las zonas fronterizas de la macrozona norte. Prácticamente nulas expulsiones administrativas, 7 de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría del Interior, modificación antojadiza de la ley migratoria a través de decretos en requisitos de residencias temporales y refugio, imposibilidad de reconducir a quienes ingresan de manera clandestina. Bolivia nos ha cerrado la puerta más de 13.000 veces. Es decir, señales equívocas, carentes del carácter que se requiere para gobernar y proteger a sus habitantes. Y solo hemos escuchado anuncios de inversiones futuras, de comisiones, pero nada concreto, nada oportuno, cuando el problema es hoy y no mañana. Ya no tenemos tiempo para adelantarnos, para prevenir, y por lo tanto se requieren de nuevas medidas con decisión, con fuerza, con urgencia. Hoy no solo están al debe con la Contraloría y al parecer con la justicia, sino que también con miles de ciudadanos del norte del país que evidencian su displicencia, su incapacidad para definir una estrategia con efectos reales en el corto plazo, pero por sobre todo falta de carácter y de hacer suya la realidad de cuidar y proteger a quienes hoy lo están necesitando. La respuesta es a medias para el sur y un silencio cómplice para el norte. Por lo tanto, votaré en contra. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Tomás de Rementería, hasta por 1 minuto. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las ministras. Mi intervención es bastante breve y es precisamente para felicitar el trabajo serio que están haciendo las dos ministras. En los últimos años vimos cómo el tema, conversaba con un exintendente y una exgobernadora de la región de la Araucanía el otro día, distendidamente acá afuera, y me decían cómo en el gobierno del presidente Piñera se había socavado todo el trabajo de la Araucanía, y creo que ahora está en camino de recuperarse. Y los que lo quieran usar electoralmente, esto de los estados de excepción, para nosotros sería muy fácil decretar estado de excepción en todos lados, pero hay que hacerlo serio y preocuparse principalmente también de las condiciones materiales de las Fuerzas Armadas, que se ha preocupado este gobierno y que el gobierno anterior no hizo. Es cosa de que vean cómo tenían a los efectivos de la Armada en Arauco durante el gobierno anterior. Así que creo que en eso felicitar a la ministra Fernández, que ha hecho un rol clave en mantener materialmente como a las Fuerzas Armadas que están cumpliendo ese rol. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz, hasta por 1 minuto 41 segundos. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Son años que la macrozona sur vive momentos difíciles. En la región del Biobío y Araucanía, los hechos de violencia están generando un aumento sostenido de la pobreza, sensación de injusticia, impunidad y terror, además de las limitaciones al desarrollo regional. Agregar también que la semana pasada, con total impunidad, Yaitul reveló cómo es que la organización en que participa se involucra en hechos criminales asociados con el robo de madera, además de los actos incendiarios en la zona que continúan día a día, lamentablemente. Es por todos estos hechos que es absolutamente necesario ampliar los esfuerzos y recursos del Estado para poder así abordar e intentar controlar estos graves hechos en el Biobío y Araucanía y proteger a las víctimas del terrorismo, siendo el estado de excepción uno de esos mecanismos necesarios. Pero no nos podemos quedar ahí. Hoy estamos viendo que el estado de excepción ayuda a controlar la violencia en el Biobío y en la Araucanía, pero vemos cómo estos hechos criminales se han expandido hacia la región de los ríos e incluso hacia las regiones como O'Higgins. Más la grave crisis que lamentablemente también se está viviendo en otra área, pero en la zona norte. Por eso, porque sé que esta medida ayuda a los habitantes de mi región del Biobío, es que apoyo la extensión del estado de excepción, pero solicito que podamos avanzar en las reformas legales y en mayores esfuerzos de parte del Gobierno, que hoy son apremiantes para dar mayor efectividad
a todos los actos ya que se han hecho. Gracias, presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Felipe Donoso hasta por 1 minuto. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente, honorable Cámara. Me impresiona que al tercer día no resucitó, sino que nos está rindiendo cuenta de un estado de excepción y la verdad que no hizo referencia a lo que estaba sucediendo. Pero, ministra, me llama también mucho más la atención que usted, después de 5 meses de gobierno, todavía crea que Carabineros es autónomo. Carabineros depende de usted y usted es la jefa. Quizás si me escuchara podría entenderlo. La Constitución lo autoriza. Usted incluso le puede pedir al presidente que remueva a los generales de Carabineros para que se dé cuenta que no es autónoma. Y usted es la responsable de los delitos, pero también es la responsable de las querellas, de las cuales no ha rendido cuenta, ni en los estados de excepción ni en ninguna parte de Chile. En mi región, el Maule, el delito ha subido un 58% y no he escuchado una palabra de usted como ministra sobre esta situación. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Joana Pérez por el tiempo de su comité. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero primero señalar que nuestra bancada ha apoyado todas las medidas en materia de seguridad y todos los estados de excepción que ha requerido este gobierno. Hemos sido tremendamente leales porque, ¿por qué? Porque la seguridad es lo principal hoy día para poder iniciar muchas materias en adelante. Y esto no es tarea solo de este legislativo, sino también del ámbito judicial, del Ministerio Público, de los tribunales de justicia y del Ejecutivo. Podemos tener muchos planes, podemos tener una agenda legislativa, podemos tener las policías, y agradecemos a esas policías, a las Fuerzas Armadas, a propósito que está la ministra también de Defensa, que es muy importante tener una institucionalidad, pero también tenemos que tener una actitud crítica a lo que estamos haciendo y que necesitamos dar ejecución a muchas ideas y propuestas y también valorar las propuestas. Hay un gremio de transportistas que son los conductores que están desde Biobío hasta casi Los Lagos, que han presentado una propuesta en abril al subsecretario Monsalve y que lamentablemente hoy día no tienen respuesta. Son casi 40 propuestas de gente del territorio que sabe qué es lo que está pasando y necesitan hoy día respuesta, y le hemos dicho a la ministra: ministra, valoramos el espacio que estamos dialogando con la macrozona, donde estamos junto al diputado Zafirio y Joanet. También creemos que es necesario dar señales. Si también Arica, con nuestro gobernador Jorge Díaz, lo ha pedido, un estado de excepción o de manera distinta, un espacio que acompañe lo que son las fronteras, un plan de fronteras, los ríos. Nuestros parlamentarios también lo han pedido. Entonces, no es fácil tomar decisiones, pero debemos pasar a distintas fases de ejecución. Nosotros hemos acompañado también el proyecto de infraestructura crítica que este gobierno lo había comprometido y que muchos de su propio sector no quisieron acompañar. Podemos todavía insistir en aquello. Necesitamos dar más instrumentos al Ejecutivo para poder implementar más medidas de seguridad en la zona. Ministra, ¿qué es lo que está pasando con la ANI? Lo hemos dicho, necesitamos invertir en inteligencia y que este organismo tenga real fuerza. También lo que hemos dicho en cuanto a esta estrategia, que debe ser integral. Ya podemos tener los recursos, un plan de buen vivir, pero necesitamos ponerle urgencia. Hay temas que son a mediano, largo plazo, pero hay sentido de urgencia. Y es por eso que nuestra bancada, una vez más, va a acompañar este Estado y esperamos tener propuestas claras, concretas, agenda legislativa. Hemos presentado muchas iniciativas desde esta bancada. Esperamos también, ministra, así como hoy día hemos presentado desde el Senado también propuestas, que ustedes nos escuchen. Sí, es probable que también nos llame la atención por qué hoy día estamos aprobando esto. Sabemos que en la Constitución no viene el estado de excepción, pero tenemos confianza en que podemos seguir trabajando. Gracias. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Harry Jürgensen hasta por 1 minuto 40 segundos. Diputado, tiene la palabra. Señor presidente, los hechos han dejado en evidencia que el estado de excepción acotado, que tanto le gusta a este gobierno, no es suficiente.
Ministra Siches, por su intermedio, presidente, ¿se dan cuenta acaso que cada atentado destruye trabajos, maquinarias, escuelas, iglesias, hogares y, lo más importante, destruye sueños de familias? Pareciera que este gobierno no se da cuenta de aquello, porque mientras el presidente juega pádel y el gobierno completo se dedica a hacer campaña por el apruebo, el terrorismo enferma al país. Por eso asombra y da impotencia cómo miran desde la Moneda lo que ocurre en el sur de Chile. ¿Por qué no hacen más? ¿Por qué no dejan que las Fuerzas Armadas hagan su trabajo? ¿Será que la ideología y la rabia están por sobre el sentido común y la preocupación de las personas? ¿O será porque sienten simpatía por la causa terrorista de Héctor Yaitul? ¿Quién entiende la inacción de la ministra del Interior frente al actuar público de los grupos terroristas y sus cabecillas? Porque no basta con declaraciones diciendo la Fiscalía tiene toda la libertad de actuar. Y las dudas aumentan cuando, de manera inexplicable e irresponsable, frente al avance de los grupos terroristas que han hecho de los atentados en la región de Los Ríos algo cotidiano, se echa pie atrás y no se decreta el estado de excepción finalmente. Por su intermedio, presidente, le digo a la ministra, reaccionen, hagan su trabajo, enfrenten el terrorismo con todas sus herramientas y restablezcan de una vez por todas el Estado de Derecho en el país. Necesitamos que... A continuación, tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma por el tiempo restante de su comité. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero partir por agradecerle a la ministra la presentación que hizo. Creo que es importante tener una evaluación de lo que está pasando en la macrozona sur. Pero al mismo tiempo, ministra, le tengo 4 buenas noticias. La primera, Carabineros depende de usted. Puede ser increíble, pero Carabineros depende de usted, ministra. Carabineros no es autónomo. Las remociones de los generales de Carabineros lo hace el presidente de la República. El presupuesto lo aprobamos en el Parlamento. Carabineros depende de usted. En segundo, usted puede, ministra, enfrentar a Yaitul. Yaitul dijo el 11 de mayo a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía, por los territorios. El gobierno no hizo nada. El 25 de julio dijo la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, hacia un sabotaje muy bien dirigido. No pasó nada. Hace pocos días atrás, el robo de madera es para comprar armas. La madera que recuperamos, que robamos, debiese haber dicho, es para tener recursos para los fierros y para los tiros. Esto es terrorismo, ministra. Y ustedes se dedican a pelear con la Fiscalía por quién tiene la culpa. Llegó el momento de que dejen los egos de lado, presenten las acciones y enfrentemos a Yaitul y a los terroristas. De lo contrario, es imposible creerles que están luchando contra el terrorismo. En tercer lugar, ministra, depende de usted cumplir los compromisos que dio aquí en el Parlamento. Si usted se comprometió a los vehículos blindados que no han llegado, si usted se comprometió a los drones que no han llegado, si usted se comprometió, el ministro Jackson, mejor dicho, a la ley de inteligencia que no han cumplido. Son buenas noticias, pero son buenas noticias cuando se quiere ejercer liderazgo. Son buenas noticias cuando se quiere enfrentar de verdad al terrorismo, cuando de verdad queremos que como Estado frenar a un grupo de personas que están dispuestos a asesinar a civiles, a carabineros y a militares, porque eso es lo que lo está amenazando Yaitul. Ministra, usted tiene un tremendo cargo, un cargo que le da poder. Ejérzalo, ejérzalo. Para eso es ministra del Interior. Muchas gracias, presidente. A continuación, tiene la palabra el diputado Sebastián Videla por el tiempo restante del comité. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Claramente la delincuencia viene aumentando del gobierno anterior, pero hoy día los responsables es este gobierno. Yo no sé qué más tiene que pasar en la región de Antofagasta para que finalmente se decrete un estado de excepción y el ejército pueda cuidar, por ejemplo, las carreteras. Hace poco, usted, ministra, por su intermedio, presidente, imagino que está al tanto cómo un grupo de crimen organizado con arma intentó robar en una caseta de peaje y además intimidó a un bus con pasajeros al interior. Entraron a robar a una minera cerca de $1 millón en oro. ¿Qué más tiene que pasar para que el gobierno entienda de que hoy día la delincuencia se ha tomado el norte? He hablado con todos los ministros relacionados
a este tema y no quieren entender. Si hoy día sucede algo más grave, como todos los días está pasando en Calama, Mejillón, Antofagasta, los únicos responsables van a ser usted, ministra, y por supuesto el Gobierno, por su intermedio, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Gonzalo de la Carrera, hasta por 30 segundos. Diputado, tiene la palabra. Presidente, bueno, como lo hice la vez pasada, ministra, también lo voy a hacer hoy día. No voy a apoyar el estado de emergencia o el estado de excepción constitucional porque ustedes continúan haciéndolo acotado y porque siguen sin hacerse cargo del principal problema que se llama Héctor Yaitul. Y mientras ustedes no enfrenten el problema, nos siguen usando a nosotros como buzón. Esto va a cambiar después de que gane el rechazo el día 4 de septiembre. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la diputada Emilia Nullado en el tiempo restante de su comité. Diputada, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad es que el tiempo es tan breve para poder intervenir y analizar realmente lo que ocurre en el territorio Gualmapu. Pero debo aportar mi mirada desde el pueblo mapuche. Y debo también defender de cómo el Estado negó los derechos al pueblo mapuche. Y debo señalar que diputado, le pido que por favor guardemos silencio. Diputado Mesa, que por favor guardemos silencio. Ahí está viniendo una colega a ustedes. Todos lo han hecho con el respeto que se merece. Diputado, le insisto que por favor guarde silencio. Pero esto es lo que ha ocurrido, porque generalmente hoy día tampoco se ha tomado con mucha seriedad. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Boris Barrera en el tiempo de su comité. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. El estado de excepción es una medida excepcional, como su nombre lo dice, que no queremos se naturalice, y lo digo por todos y todas los que están pidiendo estado de excepción en casi todo Chile. El conflicto que existe en la Araucanía y en territorios que históricamente ha habitado el pueblo mapuche es un conflicto histórico no solo en lo económico, sino que también de carácter étnico, racial y cultural. Es un conflicto que claramente no es fruto de este gobierno y en el anterior tal vez, y que desde la conformación del Estado de Chile ha pasado por periodos álgidos de violencia estatal y hoy de violencia de grupos organizados que operan principalmente en el robo de la madera, entre otros delitos. Y ante eso es importante distinguir que desde nuestra bancada del Partido Comunista queremos decir fuerte y claro: el pueblo mapuche no es enemigo del Estado de Chile. No creemos en la doctrina del enemigo interno. Somos naciones hermanas que conforman el pueblo de Chile. Sin embargo, no negamos que atravesamos una escalada de violencia en donde entendemos que el Gobierno debe usar algunas herramientas de prevención de manera excepcional, con un enfoque en el respeto irrestricto de los derechos humanos, y eso lo apoyamos. Nosotros no estamos a favor de la violencia contra el pueblo en específico, sí estamos a favor del resguardo de la seguridad pública. Sin embargo, señor presidente, y por eso mismo creo que es necesario destacar que también este Gobierno ha decidido con mucha sabiduría y valentía no solo invertir en el camino de la fuerza, sino también en el camino de la razón, abriendo canales de diálogo para la solución de problemas de fondo a través del Plan Buen Vivir. Y como lo ha manifestado también la ministra a través de su intermedio, presidente, a la fecha se han realizado más de 100 encuentros de diálogo en 40 comunas. 2.000 millones de pesos del Plan Chile Apoya se destinaron a la zona de los ríos. Se ha identificado 1.132 proyectos de inversión con apoyo estatal y se han restituido cerca de 631 hectáreas de terreno, cifra histórica y que sigue en aumento. Señor presidente, comprometidos con un Chile de naciones hermanas, preocupados y ocupados siempre la seguridad de todos y todas. Pero la Araucanía es una de las zonas más empobrecidas del país. Su población ha vivido el abandono estatal y la discriminación. Las soluciones de fondo son nuestra prioridad: más Estado,
más diálogo, más Kimun. He dicho, señor presidente, muchas gracias. A continuación tiene la palabra y por el tiempo restante de su comité el diputado Cristian Araya. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Digamos las cosas por su nombre. Se adelantó la renovación del estado de excepción para evitar interrupciones en la campaña planificada para la próxima semana. El Gobierno está jugando con la seguridad de los chilenos. No ampliar el estado de excepción a las comunas de Mafil, Lango, Panquipulli se basa en pensamiento mágico en el que los terroristas respetan límites regionales. Si la familia del presidente Boric viviera en Los Ríos, estoy seguro que actuaría de forma distinta. He dicho, presidente. A continuación tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso por el tiempo restante de su comité. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la honorable Cámara. Hace bastante tiempo no tomo la palabra en este hemiciclo, pero me siento muy feliz de hacerlo para aclarar ciertas situaciones que me parecen un poco falaces. Por ejemplo, un honorable diputado de esta Cámara dijo hace muy poco tiempo que la ministra era responsable de la delincuencia en la Araucanía. Yo creo que en honor a la verdad y en honor a los hechos, responsables el gobierno del expresidente Piñera, su expresidente y sus exministros, en cuyo mandato comenzaron a aumentar los índices de delincuencia de manera tan drástica hasta los índices a los que llegamos hoy día. Por cierto, un gobierno que dejó entrar a delincuentes de la envergadura del cartel del Tren de Aragua, lo cual creo que a lo menos nos permite cuestionarnos quiénes son los responsables de la tremenda delincuencia que tenemos hoy día. Dos dedos de frente, creo yo. Bueno, y quizás de hecho la razón por la que culpan constantemente a este gobierno por no disparar solo balas es la misma razón por la que ustedes lo hicieron tan mal, porque creen que las cosas se solucionan de formas tan básicas como simplemente tirar balas. Y los problemas complejos, lo cierto, es que no se solucionan de maneras sencillas. O quizás también les sirve instrumentalizar el dolor de las personas que en las regiones de la Araucanía tienen que sufrir la violencia, porque por algo no se han querido hacer cargo de los problemas de fondo que sabemos que no se solucionan ni se han solucionado jamás disparando balas. En lugar de atacar las causas estructurales de la delincuencia que les beneficia, creo yo, porque las causas de la delincuencia y la violencia en gran parte siempre tienen que ver con las desigualdades sociales de este país, de las cuales ustedes han sacado bastante provecho y de hecho por eso defienden una opción que invita a la ciudadanía a dejar las cosas tal cual están hoy día. O sea, para que ustedes puedan seguir haciendo negocio con los derechos sociales de las personas y así también no hacerse cargo nunca de la delincuencia, que sabemos sus razones estructurales no es meter más balas. Diputado, un segundo. Yo le pido a todos los que están interviniendo, a uno, como lo hemos hecho con el respeto, a todos los que han intervenido, les corresponde a ustedes tener lo mismo, puede no gustarles lo que pueda decir un parlamentario. Aquí no estamos en el estadio ocultándonos detrás de una mascarilla para gritar, si no nos hacemos cargo y podemos dar la respuesta como corresponde. Está el artículo 33 y se puede pedir la palabra. Así se hace de cara, enfrentando y discutiendo políticamente, no silbando y gritando por atrás para tratar de intervenir en la intervención de algún parlamentario. Diputada, muchas gracias, presidente. Bueno, ahora dejemos atrás las malas noticias y lo triste y lamentable que fue el exgobierno que antecedió a nuestro gobierno. La buena noticia es que la ciudadanía, de hecho, por amplia mayoría, apostó por un gobierno de transformaciones, que hoy día, cumpliendo el mandato popular, de hecho está haciendo las cosas de una manera distinta. Hoy se nos solicita renovar el estado de excepción para hacernos cargo del conflicto inmediato, de la seguridad y de la delincuencia. Pero también en paralelo, hace 3 meses se anunció el Plan Buen Vivir que implicaba la inversión de recursos y el diálogo para solucionar de fondo el conflicto. Y este conflicto tan complejo, como dijimos anteriormente, obviamente no se va a solucionar en un par de meses. Desgraciadamente, todos quisiéramos que así fuera, pero no se va a solucionar en un par de meses. Va a tomar un poco más de tiempo, pero estoy segura que cuando venga el próximo gobierno vamos a estar en un pie mucho mejor del que nos dejó el gobierno del expresidente Piñera, y ante eso confío plenamente en las 2 ministras que están sentadas ahí, la ministra Isquia Siches y la ministra Maya Fernández, que han tenido, como les gusta hablar a ustedes en estos términos, los pantalones o la falda que le faltaron a varios hombres en el gobierno anterior para hacerse cargo de este problema, pero de fondo. ¿Terminó? Gracias, diputada. Pasamos a votación. En votación la solicitud formulada por Su Excelencia el Presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia.
en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío de la región del Biobío, declarado por Decreto Supremo número 189 y prorrogado por última vez mediante Decreto Supremo número 242 del 11 de agosto del 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por un plazo adicional de 15 días a contar del vencimiento del periodo previsto en el citado Decreto Supremo número 242. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Esta es la única votación. Mira fumar un cigarrillo. Resultado de la votación. Por la afirmativa 107 votos, 18 en contra, 4 abstenciones. Aprobado, se despacha la solicitud al Senado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta y le recordamos que a las 17:30 horas tenemos la sesión especial citada para esta tarde.